Piali, neno toca Lilical. Hoy el sol ha alcanzado su cenit y con ello nosotros la coordenada Matlacli Guan Ome Coatl, 12 serpiente. Pero venimos de un tonal y coetzpalin. ¿Cómo conectamos estos dos signos? Yo les voy a contar una historia para que sepan cómo los he conectado yo. Resulta que había una niña pequeñita, muy pequeñita, del tamaño de un granito de maíz. Y ella salía a veces a andar ahí por el campo. Un día se encontró a una Cuetzpalin y ésta se la tragó. La niña, espantada, se ubicó en los ojos de la Cuetzpalin y estaba muy contenta de poder ver todo lo que la Cuetzpalin veía, todos los lugares que visitaba, los caminos que recorría, trepaba árboles, grandes rocas, se deslizaba entre los montes y así fue transcurriendo el día hasta que cayó la noche. La niña le dio un poco de miedo, pero sin embargo se mantuvo quietecita. La Cuetzpalin viajó por una cueva y llegó a un espacio que estaba muy callado y muy tranquilo. La niña se dio cuenta que Cuetzpalin era guardiana del fuego, porque había una gran hoguera en donde había muchas otras Cuetzpalin, y ésta se sentó un rato. La niña le empezó a dar sueño y entonces se fue de esa parte fría, que era la cabeza de la Cuetzpalin, hacia las entrañas y más adelante hasta la colita de la Cuetzpalin, esta parte de aquí. Estaba muy contenta ahí durmiendo en ese cálido lugar cuando escuchó un ruido. La Cuetzpalin se empezó a mover. Era tiempo de salir otra vez del Mictlán. Empezó a recorrer los caminos y se encontró con un gran ave que quiso comerse a la Cuetzpalin. Esta se movió rápidamente y se desprendió de su cola. Esa cola se siguió moviendo como si fuera una serpiente. La niña estaba ahí y la cola finalmente reptó por el campo y se transformó en esta serpiente que traigo yo hoy aquí enrollada en mi cuello. Bueno, quiero decirles que con esta coordenada Matlaclihuan Omecoatl, tenemos en el numeral 12 a Tlahuizcalpantecuhtli, el señor del alba, ese que anuncia al sol, al que va tonando, a Tonatio, el que nos llena de energía, el que nos da ese tona para que nosotros podamos manifestar la grandeza divina que traemos en este espacio-tiempo, en el tiempo del hombre. La serpiente alude a la sabiduría, a la salud, trae como regente a Chalchutlicue, la señora de la falda preciosa, esa que es dualidad de Tlaloc, miren, Tlaloc está ahí atrás mirándonos, la que corre sobre la tierra, la que es ríos, lagunas, nacimientos de agua, cascadas que se precipitan desde las montañas, esos ríos que recorren la tierra hasta encontrarse otra vez con el mar, con ese mar primigenio en donde se ha originado la vida, en donde cayó Yayauquitezcatlipoca y se convirtió después en un gran jaguar, esa agua alquímica que nos transforma, donde la vida se recrea. Tintilín, tilín, 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 tilín. Quiero decirles que el Coat en el mundo natural, cuando ya no cabe en su cuerpo, se desprende de él. Por eso en el campo vemos pequeñas serpientes que son pues precisamente la piel de esa serpiente, pero hay otras que guardan como memoria de esa piel que se desprendió un cascabel y cuando se acercan tocan su cascabel. Así nosotros vamos por la vida con gozo, haciendo una canción de cada experiencia que tenemos. Así tejemos nuestro destino junto con la Señora de la Noche que nos acompaña hoy, que es Tlazolteotl, la gran tejedora, la gran paridora, la que inspira, ayuda, protege y además guía a las mujeres que son parteras, a las que se dedican a la medicina, a mi amiga Reina, que aunque ya está retirada del oficio, sigue
sigue dándonos con su palabra y con su cariño esa sanación que a veces necesitamos. Por eso hoy me puse esta banda aquí en la cabeza para recordarla también a ella y a esas mujeres que han tejido esto, o a esa mujer que tejió esto, emulando a Tlazolteotl. El ave que acompaña a Tlahuizcalpantecutli es el Quetzaltótotl. El Quetzal, esa ave maravillosa que tiene un canto precioso, igual que la hermosura de sus plumas. Y bueno, en esta cosmovisión, este tonali, este coatl, este signo, alude al rumbo del oriente, y el oriente trae como color el rojo, así que hoy yo vengo muy de rojo, muy tonada, con una serpiente en mi cabeza, así que traigo mucha lucidez. Les quiero decir que en el náhuatl la partícula coatl acompaña a grandes nombres. Si la serpiente trae plumas de quetzal y anda en el cielo volando, entonces es Quetzalcóatl, el señor de la sabiduría, el que nos regalara esta maravillosa cuenta Tonalpohualli, que lo cuenta todo, el que fue al Tlalticpac a traer el alimento de nosotros, los macehuales, el maíz. Bueno, cuando la serpiente es blanca y ondula también en el cielo, se llama Mixcoatl, serpiente de nube. Miren que él es un gran guerrero cuyo emblema es el venado. Bueno, si es una gasa oscura la que vemos en el cielo porque está cargada de agua, estamos mirando a Cosau, la serpiente de lluvia, esa que descendiera por el árbol de Apoala y diera origen al pueblo mixteco. Si la serpiente es destello luminoso, fuego hecho rugido de jaguar, entonces es Tlaloc el que está empuñando su arma, la Xucoatl. Mírenlo, ahí está Tlaloc. Bueno, la Xucoatl es la serpiente de fuego que vemos en el cielo. Si esta serpiente se muerde la cola o tiene dos cabezas, si es la ciclicidad rítmica eterna, entonces es Maquixcoatl. Si acaso hablamos de una mujer serpiente, moledora de huesos, paridora de dioses, gran guerrera, estamos hablando de Cihuacóatl Quilastli. Hay una serpiente de luna que es arrojada a la tierra, enraiza, se eleva, absorbe el tona de la tierra, del agua, del sol, se pone verde y frondosa y genera unas mazorcas. Se dice en el mito que cuando le cortan la cabeza a ese numen, en 7 flujos de tona nos alimenta, y ella es Chicome Coatl, el maíz maduro, listo para ser nuestro sustento. La serpiente recorre el mundo y se mete en los sueños de los más iguales, de nosotros. Así, viajera, nos da fuerza, coraje y nos acecha en la noche, la Ocelocoatl. Si se instala en tu cuerpo desde tu centro creativo y te recorre hacia arriba, te lleva fuerza, energía, te pones, pues lo voy a decir así, tonada, caliente, con mucha capacidad creativa. Tu pensamiento se vuelve un vuelo de mariposas. Muchas ideas se generan en tu conciencia. Hay luz en tu cabeza. Entonces te vuelves tal cual esa gran paridora de estrellas, la Coatlicue. Así que nosotros en este tonali, hoy Matlacli, Huan Omecoatl, somos pasión, deseo, coraje, un hilo de sangre en el telar de Tlazolteotl. Somos el rastro de Tlahuizcalpantecutli anunciando el sol. Somos carne de coatl flechada, rota, esparciendo el tona por todos lados, ganando en ese crecimiento un nuevo cascabel. Y con él iremos por este espacio-tiempo contando, hablando de lo que somos, de esa esencia divina que nos habita. Así que hoy yo misma soy Lili Coatl y el conjuro que he escrito para ustedes es el siguiente.
Hoy yo mismo soy Matlacli Guan Ome Coatl, la serpiente recorriendo caminos nuevos, destello de luz que anuncia un nuevo comienzo. Traigo plumas de quetzal, chalchugüites también, soy luz en mi conciencia, ondulante brazo de chalchutlicue, frescura, fuerza motriz, magia, magia en ese telar maravilloso de Tlazolteo. Yo soy renovación, transformación, evolución. Gracias por compartir conmigo. Siempre es un placer estar aquí y contarte todo esto que guardan la información en estos documentos y en cada uno de sus signos y en cada uno de sus numerales. Si te ha gustado, dame un like y gracias por participar conmigo en este proyecto de Lili Caltonac en YouTube. Hasta pronto y recuerda que te quiero mucho.